En la cena de Navidad, frente a toda mi familia reunida alrededor de la mesa que yo misma había preparado con tanto esmero, mi marido levantó su copa de vino y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Ya no te amo». El silencio cayó como una losa sobre el comedor. Todos los ojos se clavaron en mí, esperando lágrimas, esperando un colapso, esperando que yo suplicara. En cambio sonreí. Una sonrisa tranquila que confundió a todos. «Gracias por ser honesto», dije, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Entonces me quité lentamente mi anillo de matrimonio, ese aro de oro que había llevado durante 32 años, y lo coloqué sobre la mesa con un sonido metálico que resonó en el silencio absoluto. Las risas nerviosas cesaron de inmediato. La familia de mi marido, que segundos antes parecía estar disfrutando del espectáculo de mi humillación, dejó de sonreír, porque entonces compartí un detalle que cambió todo. «Qué bueno que lo mencionas hoy, Roberto», dije mirándolo directamente a los ojos, «porque mañana a primera hora tengo cita con mi abogado para discutir la división de bienes. Y hay algunas cosas sobre nuestro patrimonio que creo que vas a encontrar bastante sorprendentes». Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo su madre, la misma que acababa de reírse en mi cara, dejaba caer el tenedor. Vi cómo su hermana, que había estado susurrando con satisfacción, se quedaba boquiabierta, porque todos ellos creían conocer mi situación financiera. Todos ellos pensaban que yo era solo la esposa sumisa que dependía completamente de Roberto. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó después de esa cena de Navidad fue algo que jamás olvidarán. Mi nombre es Carmen Alicia Morales y tengo 68 años. Conocí a Roberto cuando tenía apenas 22, recién graduada de la escuela normal, lista para comenzar mi carrera como maestra. Él era 8 años mayor que yo, ya establecido en su trabajo como contador en una empresa mediana. Me enamoré de su seguridad, de la forma en que hablaba del futuro, de cómo me hacía sentir protegida. Nos casamos 6 meses después de conocernos, como era común en aquella época. Mi madre me dijo el día de mi boda: «El matrimonio es para toda la vida, mija. Una mujer debe soportar lo que sea necesario para mantener su familia unida». Y yo tomé esas palabras como un mandamiento sagrado. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Roberto trabajaba, yo enseñaba en una escuela primaria del barrio. Éramos felices en nuestra casa modesta, soñando con el futuro. Cuando nació nuestra primera hija, Sofía, dejé de trabajar. Roberto insistió: «Los niños necesitan a su madre en casa», decía, y yo acepté, aunque significaba abandonar la carrera que tanto amaba. Luego llegó Diego, 3 años después, 2 hijos hermosos que se convirtieron en el centro de mi universo. Yo me dedicaba a ellos completamente. Despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, alistar los uniformes, hacer las tareas del hogar. Roberto empezó a trabajar más horas, llegaba tarde, cada vez más distante. «Es por el bien de la familia», decía. Y yo lo creía. Sacrifiqué más que mi carrera. Sacrifiqué mis ahorros personales cuando el negocio de Roberto tuvo problemas hace 15 años. Eran $50,000 que mi padre me había dejado en herencia, dinero que yo había guardado cuidadosamente. «Es solo un préstamo temporal», me prometió Roberto. «Te lo devuelvo en 6 meses. Nunca vi ni un peso de regreso. Sacrifiqué mi salud cuando su madre, doña Esther, enfermó de diabetes. Durante 7 años la cuidé en nuestra casa. Le preparaba comidas especiales, le medía el azúcar, la bañaba, le cambiaba las vendas de sus pies. Ella nunca me dio las gracias, ni una sola vez. En cambio, constantemente me criticaba. «La comida está muy salada, la casa está sucia, Roberto merece una mejor esposa». Y Roberto nunca me defendió, jamás.
Sacrifiqué la relación con mis propios hermanos porque Roberto no los soportaba. Dejé de visitarlos, de asistir a las reuniones familiares, de contestar sus llamadas. Me aislé completamente porque él decía que mi familia era problemática y mala influencia. Hoy entiendo que me estaba aislando deliberadamente, cortando todos mis vínculos de apoyo. Los años pasaron y yo me convertí en una sombra. La mujer brillante que había sido, la maestra apasionada, la hija amorosa, desapareció. En su lugar quedó alguien que solo existía para servir a otros. Mis hijos crecieron viendo este modelo, y eso me duele más que todo lo demás. Las cosas comenzaron a empeorar realmente hace 3 años, cuando Roberto cumplió 60. Algo cambió en él, o tal vez siempre había sido así, y yo simplemente no quería verlo. Empezó a llegar muy tarde del trabajo, con excusas cada vez más elaboradas. Tuve que quedarme a cerrar cuentas. El jefe organizó una cena con clientes. Hubo un problema que solo yo podía resolver. Siempre era algo: el olor a perfume en sus camisas, mensajes en su teléfono que borraba rápidamente cuando yo entraba a la habitación, llamadas que tomaba en el balcón, hablando en voz baja. Cuando le pregunté directamente si había alguien más, se enojó. Estás paranoica, Carmen. Estás vieja y amargada, y por eso inventas cosas. Deberías estar agradecida de que todavía esté contigo. Sus palabras fueron como cuchillos, pero me callé, porque mi madre me había enseñado que una buena esposa perdona, que una buena esposa aguanta, que una buena esposa nunca se rinde. Pero el desprecio se volvió más evidente. Dejó de comer la comida que yo preparaba. Está desabrida, decía, aunque preparaba los mismos platillos que antes le encantaban. Dejó de tocarme, de mirarme, de hablarme más allá de lo estrictamente necesario. Yo me había vuelto invisible en mi propia casa. Sus hijos, nuestros hijos, comenzaron a tratarme de la misma manera. Sofía, que ahora tenía 42 años, venía de visita solo para criticarme. Mamá, esta casa es un desastre. ¿Por qué no limpias mejor? Papá trabaja tanto y tú ni siquiera puedes mantener la casa decente. Yo limpiaba esa casa de arriba abajo todos los días, pero nunca era suficiente. Diego era peor. A sus 39 años, todavía venía a pedirme dinero. Dinero que yo no tenía porque Roberto controlaba todas las finanzas. Pero cuando le decía que no podía ayudarlo, se enojaba. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. ¿Para qué sirves si no puedes hacer ni eso? Un día encontré un recibo en el bolsillo de la camisa de Roberto cuando estaba lavando la ropa. Era de un restaurante caro en la zona rosa, para 2 personas, con una botella de vino que costaba más de lo que yo gastaba en el mercado en un mes. La fecha era un jueves, el día que supuestamente había tenido que trabajar hasta tarde en la oficina. Mi corazón se partió, pero algo más se rompió también. Algo que llevaba años agrietándose. Comencé a prestar atención a otras cosas. Los retiros de efectivo inexplicables, las facturas de tarjetas de crédito que nunca me mostraba, las escapadas de fin de semana por trabajo, que antes no existían. Roberto se había vuelto descuidado, o tal vez simplemente ya no le importaba ocultarlo. Entonces llegó aquella cena de Navidad. Yo había pasado 3 días preparándolo todo. El pavo relleno, el bacalao, los romeritos, los buñuelos, el ponche de frutas. La mesa decorada con el mantel bordado que había sido de mi abuela. Las velas, las flores, todo perfecto. Invité a toda la familia de Roberto como siempre hacíamos. Su madre doña Esther, su hermana Patricia con su esposo, sus 2 hermanos con sus familias. Todos llegaron con regalos para Roberto, con abrazos y felicitaciones por su nuevo ascenso en el trabajo. Nadie me trajo nada, ni siquiera un detalle pequeño. Yo era solo la que servía, la que llenaba los platos, la que se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Durante la cena, empezaron los comentarios. Patricia dijo en voz alta: Roberto, no sé cómo aguantas. Mi hermano es un santo por quedarse en este matrimonio. Las risas siguieron.
Su madre agregó: «Es verdad, otro hombre ya se habría ido hace años. Carmen, deberías estar de rodillas agradeciéndole a mi hijo». Yo seguí sirviendo, tragándome la humillación con cada bocado que no podía pasar por mi garganta. Mis propios hijos estaban ahí, en silencio, permitiendo que me humillaran. Sofía hasta sonrió. Diego miraba su teléfono totalmente desinteresado. Entonces Roberto se puso de pie. Levantó su copa. Todos se callaron, esperando un brindis, y ahí fue cuando lo dijo: «Quiero anunciar algo importante. He estado callándome esto por mucho tiempo, pero es Navidad y es tiempo de honestidad. Nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Ya no te amo, Carmen. No te he amado en años». El silencio fue absoluto. Luego vinieron las risas nerviosas, los murmullos de aprobación. Patricia aplaudió. Su madre asintió con satisfacción, como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando. Todos me miraban, esperando el colapso, las lágrimas, la súplica. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de dolor sentí claridad. En lugar de desesperación, sentí calma. Era como si una niebla que había nublado mi mente durante décadas finalmente se disipara. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque mientras ellos me veían como una vieja tonta sin recursos ni opciones, yo sabía algo que ninguno de ellos sabía. Hace 25 años, cuando murió mi tía Rosario, la hermana soltera de mi madre, me dejó su casa en herencia, una propiedad en el centro de Puebla que ella había comprado en los años 60. Roberto nunca supo de esta herencia porque ocurrió durante el único periodo en que estuvimos separados brevemente, 3 meses en los que volví a casa de mi madre porque él había sido particularmente cruel. Yo nunca mencioné la propiedad cuando regresamos. Algún instinto de supervivencia que ni yo misma entendía entonces, me hizo guardar ese secreto. Durante todos estos años, esa casa había estado rentada. Mi prima Beatriz, que vive en Puebla, manejaba todo por mí. Cada mes, el dinero de la renta se depositaba en una cuenta bancaria que abría a mi nombre, en un banco diferente al que usábamos Roberto y yo. Era mi pequeño secreto, mi red de seguridad que nunca pensé que necesitaría usar. Pero no era solo la casa. Hace 10 años, la zona donde está ubicada la propiedad comenzó a desarrollarse rápidamente. Se construyeron centros comerciales, restaurantes, edificios de oficinas. El valor de la propiedad se multiplicó por 20. Beatriz me había estado aconsejando durante años que vendiera, pero yo siempre decía que no. «Guárdala, primas», me decía. «Nunca sabes cuándo la vas a necesitar». ¿Qué razón tenía? Además de la casa, yo había estado ahorrando cada peso de esas rentas. En 25 años, con las inversiones prudentes que Beatriz me ayudó a hacer, había acumulado una suma considerable. No era millonaria, pero tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Y Roberto no sabía nada, absolutamente nada. Durante nuestro matrimonio, todas las propiedades que compramos estaban solo a nombre de él. «Es más simple para los impuestos», decía, y yo, tonta, confié. Nuestra casa, el departamento que rentábamos, las cuentas de inversión, todo estaba a su nombre. Él pensaba que yo no tenía nada, que era completamente dependiente de él. Todos pensaban eso, pero había más. Durante los últimos 6 meses, desde que empecé a sospechar seriamente de la infidelidad, contraté a un investigador privado. Se llama Marcos, un hombre serio y profesional que me fue recomendado por Beatriz. Al principio me sentí terrible haciéndolo, como si fuera una espía, una mala esposa. Pero Marcos me dijo algo que me ayudó. «Señora Carmen, buscar la verdad no es ser mala, es protegerse». Y la verdad que encontró fue devastadora, pero también liberadora. Roberto tenía una amante. Se llamaba Jessica, una mujer de 35 años que trabajaba como secretaria en su oficina. Habían estado juntos por casi 4 años. 4 años de mentiras, de excusas, de hacerme sentir loca por sospechar. Pero eso no era todo.
Roberto le había estado dando dinero a Jessica, mucho dinero. Marcos consiguió fotografías, registros de transferencias bancarias, mensajes de texto. Miles y miles de pesos gastados en regalos, viajes. Incluso había puesto el depósito para un departamento a nombre de ella. Dinero que supuestamente era de nuestros ahorros para el retiro. Dinero que yo había ayudado a generar con mi trabajo doméstico no remunerado durante 32 años. Pero la pieza más importante de información que Marcos descubrió fue esta. Roberto estaba planeando divorciarse de mí, pero no de forma justa. Había estado transfiriendo bienes, moviendo dinero a cuentas ocultas, preparándose para dejarme sin nada. Tenía documentos falsos que mostraban que nuestras propiedades valían mucho menos de lo que realmente valían. Tenía un abogado corrupto listo para asegurar que yo recibiera el mínimo absoluto en el divorcio. Me iba a dejar en la calle después de 32 años de matrimonio. Después de todo lo que había sacrificado. Después de haber criado a sus hijos, cuidado a su madre, renunciado a mi carrera, mi familia, mi vida. Me iba a botar como basura. Cuando Marcos me mostró toda esta evidencia hace 2 meses, lloré durante 3 días seguidos. Pero luego, algo cambió. La tristeza se transformó en determinación. La desesperación se convirtió en estrategia. Si Roberto quería guerra, tendría guerra. Pero sería una guerra que él nunca vio venir. Contraté a mi propio abogado, la mejor abogada de divorcios en la ciudad. Se llama licenciada Mónica Fuentes y tiene reputación de ser implacable. Cuando le mostré toda la evidencia que Marcos había recopilado, sonrió. Señora Carmen, su esposo está acabado. Vamos a tomar todo lo que le corresponde y más. Comenzamos a prepararnos. Documentamos cada bien, cada cuenta, cada inversión. Conseguimos avalúos reales de las propiedades. Guardamos copias de todo en lugares seguros. Preparamos la demanda de divorcio con causal de adulterio, que en nuestro país tiene consecuencias legales serias para el cónyuge infiel. Y yo esperé. Actué como siempre. La esposa sumisa, la mujer invisible, la tonta que no sabía nada. Mientras tanto, Roberto seguía con su plan, confiado, arrogante, creyendo que me tenía exactamente donde quería. Esas semanas antes de Navidad fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, yo era la misma Carmen de siempre. Preparaba las comidas, limpiaba la casa, sonreía cuando Roberto llegaba tarde oliendo a ese perfume barato. Pero por dentro, era una persona completamente diferente. Cada mañana me levantaba y me veía en el espejo, practicando mi expresión neutral. Eres más fuerte de lo que crees, me decía a mí misma. Y poco a poco comencé a creerlo. Observaba a Roberto con nuevos ojos. Este hombre que había sido el centro de mi universo durante más de 3 décadas, de repente me parecía pequeño, patético incluso. Lo veía enviando mensajes a su amante mientras fingía ver televisión a mi lado. Lo escuchaba inventar excusas elaboradas para sus salidas, y yo solo asentía, sonreía. Decía, está bien, mi amor. Él pensaba que me estaba engañando. No tenía idea de que yo estaba 3 pasos adelante. La licenciada Mónica me llamaba cada semana con actualizaciones. Ya tenemos las cuentas bancarias rastreadas. Encontramos 2 cuentas más que no nos había declarado. Tenemos registros de todas las transferencias a la señorita Jessica. Cada pieza de evidencia era otra herramienta en mi arsenal. Mis hijos también me mostraron su verdadera cara durante ese tiempo. Sofía vino un día y me dijo directamente, «Mamá, cuando papá se divorcie de ti, no esperes vivir conmigo. Ya tengo suficientes problemas sin tener que cuidar a una vieja». Diego fue más directo. «Espero que papá no tenga que darte mucho dinero en el divorcio. Ese dinero es mi herencia». Escuchar a los hijos que había criado, por los que había sacrificado todo, hablar así fue doloroso, pero también fue liberador, porque finalmente vi la verdad. Había criado 2 seres humanos egoístas y crueles, porque había permitido que su padre los criara a su imagen y semejanza.
Había estado tan ocupada siendo la mártir que no les enseñé empatía, bondad, gratitud. Ese fracaso era parcialmente mío, pero ya no podía cambiar quiénes eran. Solo podía cambiar cómo respondía a quienes eran. Doña Esther, la madre de Roberto, también intensificó sus ataques. Ya era hora de que mi hijo recuperara su vida, me dijo un día cuando vino de visita. Él merece ser feliz, no estar atado a una mujer vieja y amargada que ya no sirve para nada. Yo le serví té y galletas. Sonreí amablemente, y por dentro imaginaba su cara cuando descubriera la verdad. La familia de Roberto comenzó a tratarme como si ya estuviera fuera de la familia. En las reuniones me ignoraban completamente. Hablaban abiertamente sobre cuando Roberto finalmente esté libre y sobre cómo ya era tiempo. Pensaban que me estaban destruyendo con su desprecio. No sabían que cada comentario cruel solo fortalecía mi determinación. Llegó la Nochebuena. Yo había planeado todo meticulosamente con la licenciada Mónica. Espere hasta después de Navidad para servirle los papeles, me aconsejó. Déjelo tener su momento de gloria. Será más dulce cuando caiga desde más alto. Pero Roberto decidió adelantarse. Su anuncio en la cena no estaba en mis planes, pero en retrospectiva fue perfecto. Hizo su declaración frente a testigos, humillándome públicamente, mostrando su verdadera naturaleza ante toda su familia. Cuando coloqué mi anillo sobre la mesa, el sonido del metal contra la madera fue como un disparo. Vi el shock en sus caras. Habían esperado lágrimas, súplicas, un colapso emocional. En cambio, obtuvieron calma, obtuvieron dignidad. Qué bueno que lo mencionas hoy, Roberto, dije, y mi voz salió firme, clara, sin un rastro de temblor. Porque mañana a primera hora tengo cita con mi abogado para discutir la división de bienes. La confusión en su rostro fue deliciosa. ¿Qué bienes?, preguntó casi riendo. Carmen, tú no tienes nada. Todo está a mi nombre. Sonreí, una sonrisa real esta vez. Ah, Roberto, ese es tu error. Asumir que sabes todo sobre mí. Doña Esther intervino, su voz chillona. ¿De qué estás hablando, mujer? Deja de hacer el ridículo. Pero yo seguí, disfrutando cada segundo. También quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí hoy. Es importante tener testigos. ¿Testigos de qué?, preguntó Patricia irritada. De la declaración pública de Roberto sobre el fin de nuestro matrimonio, de su admisión de que ya no me ama. Eso hará que el proceso de divorcio sea mucho más simple. Roberto se puso de pie, su cara enrojeciendo. Carmen, no seas dramática. Podemos discutir esto en privado. No, dije firmemente. Tú elegiste hacerlo público, ahora todos sabrán todo públicamente. Saqué mi teléfono. Con manos perfectamente estables, abrí una carpeta que había preparado. ¿Alguien quiere ver fotos de Roberto con su amante Jessica? Tengo algunas muy interesantes. Aquí están en Acapulco, en el viaje que supuestamente fue de negocios en marzo. Aquí están entrando al hotel en Polanco el mes pasado. Oh, y esta es mi favorita, de ellos besándose en el estacionamiento de su oficina. El silencio era absoluto. Todos los rostros se habían puesto pálidos. Sofía fue la primera en hablar. Mamá, guarda eso. Estás haciendo una escena. ¿Una escena?, repetí, y por primera vez en décadas sentí rabia pura fluyendo por mis venas. Sofía, tu padre acaba de anunciar el fin de nuestro matrimonio en la cena de Navidad, frente a toda la familia. Yo diría que él ya hizo la escena. Yo solo estoy proporcionando el contexto. Diego intentó tomar mi teléfono, pero lo alejé. No te atrevas, le dije, y algo en mi tono lo hizo retroceder. Mi hijo, que me había hablado con tanto desprecio, de repente parecía inseguro. Roberto intentó recuperar el control. Está bien, Carmen, estás molesta, es comprensible, pero no hay necesidad de involucrar abogados. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. ¿Civilizado? La palabra casi me hizo reír, como el acuerdo civilizado que planeabas, Roberto.
el que involucra las cuentas bancarias ocultas, las transferencias a tu amante, los documentos falsificados que muestran valores reducidos de nuestras propiedades? Su rostro perdió todo el color. No sé de qué hablas. Por supuesto que no, dije suavemente. Déjame refrescarte la memoria. La cuenta en Banco Azteca a nombre de tu prima, que en realidad controlas tú. Las transferencias mensuales de 15,000 pesos a Jessica. El departamento en La Condesa que compraste para ella el año pasado. ¿Necesito continuar? Doña Esther se puso de pie, temblando de ira. Esto es ridículo. Mi hijo jamás haría algo así. Estás mintiendo. Miré a esta mujer que me había hecho la vida imposible durante décadas. Esta mujer a quien había cuidado como si fuera mi propia madre, limpiando su cuerpo cuando estaba enferma, alimentándola, bañándola, aguantando sus insultos constantes. Doña Esther, dije con calma helada, tengo un investigador privado que ha documentado cada movimiento de su hijo durante los últimos 6 meses. Tengo fotografías, videos, registros bancarios, mensajes de texto, tengo todo. Y todo será presentado en la corte. ¿Un investigador? Roberto casi gritó. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Tú no tienes dinero para eso! Y ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Ah, Roberto, llegamos a la parte interesante. Me recliné en mi silla, disfrutando el momento. Toda la vida había sido invisible, ignorada, menospreciada. Ahora tenía la atención completa de todos. Hay algunas cosas sobre mí que nunca supiste. Cuando mi tía Rosario murió hace 25 años, me dejó su casa en el centro de Puebla, una propiedad hermosa que ha estado rentada todos estos años. Podía ver su mente trabajando, calculando. Pero eso fue cuando estábamos separados, dijo lentamente. Esa propiedad es tuya, no marital. Exactamente, sonreí. Es completamente mía. Y en 25 años, con las rentas y las inversiones inteligentes, esa propiedad me ha dado bastante bien. El shock en sus rostros era casi cómico. Patricia, que siempre había sido tan cruel conmigo, que siempre me había tratado como sirvienta, parecía estar en shock. Espera, dijo, ¿estás diciendo que tienes dinero? ¿Tu propio dinero? Bastante, confirmé. De hecho, probablemente más de lo que Roberto tiene actualmente, considerando todo el dinero que ha estado desperdiciando en su amante. Roberto se dejó caer en su silla, su arrogancia completamente desinflada. No es posible, murmuró. Te conozco. Tú no podrías planear algo así. Ese es tu problema, Roberto. Nunca me conociste realmente. Durante 32 años, viste lo que querías ver. Una mujer simple, sin ambiciones, sin inteligencia, que existía solo para servirte. Nunca te molestaste en mirar más profundo. Me puse de pie, sintiéndome más alta de lo que había sido en años. Pero hay más que necesitas saber. La casa donde vivimos, que está a tu nombre, va a tener que ser vendida para la división de bienes. Espero que tú y Jessica hayan encontrado un lugar bonito para vivir, porque después de que mi abogada termine contigo, no vas a poder permitirte mucho. No puedes hacer eso, protestó. Es mi casa. Es nuestra casa marital, corregí. Y bajo la ley, tengo derecho a la mitad de su valor. Además, como tú fuiste el infiel, como tú has estado malversando fondos maritales, como tú has estado planeando defraudarme en el divorcio, mi abogada está bastante confiada de que puedo obtener bastante más que la mitad. Sofía finalmente encontró su voz. Mamá, esto es una locura. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra herencia? La miré. Esta hija a quien había dado vida, a quien había criado, que me había tratado con tanto desprecio. Sofía, querida, la herencia viene de lo que queda después de que una persona muere. Yo no tengo intención de morirme pronto. De hecho, planeo vivir una vida muy larga y muy feliz. Y en cuanto a mi dinero, bueno, voy a gastarlo en mí misma. En todos los viajes que nunca tomé, en todas las experiencias que sacrifiqué, en toda la vida que no viví, porque estaba demasiado ocupada sirviendo a una familia que no me apreciaba. Diego se paró furioso. No puedes ser tan egoísta.
Somos tu familia. ¿Familia? La palabra salió como una carcajada amarga. Diego, tú me dijiste hace 2 semanas que esperabas que tu padre no tuviera que darme nada en el divorcio porque ese dinero era tu herencia. ¿Recuerdas? Sofía me dijo que no esperara vivir con ella porque ya tenía suficientes problemas. Una familia real no habla así. Una familia real no permite que su madre sea humillada públicamente sin decir nada. Ustedes no son mi familia. Son extraños que comparten mi sangre. Doña Esther intentó intervenir de nuevo, pero levanté mi mano. Y usted, doña Esther, durante 7 años la cuidé cuando estaba enferma. 7 años de mi vida dedicados a asegurar su comodidad. Nunca recibí un gracias. Solo críticas constantes, humillaciones, crueldad. Usted me trató peor que como trataría a una empleada. Y hoy se sentó en mi mesa, comiendo la comida que yo preparé, y se rió cuando su hijo me humilló. La anciana abrió la boca para responder, pero continué. Quiero que sepa que todos los gastos médicos que Roberto ha estado pagando por usted, todos los tratamientos, las medicinas, todo eso venía de fondos maritales. Fondos a los que tengo derecho. Mi abogada está calculando exactamente cuánto se ha gastado en su cuidado en los últimos años. Y voy a estar reclamando mi mitad en el divorcio. Su cara se puso del color de la ceniza. Patricia se paró de golpe. Esto es una locura. No puedes hacer eso. Es nuestra madre. Puedo y lo haré, respondí con calma. Durante años, todos ustedes me han tratado como menos que nada. Me han usado, me han menospreciado, me han tomado por garantizado. Pensaron que podían porque creían que yo no tenía opciones. Ahora están aprendiendo que estaban equivocados. Roberto intentó una última táctica. Se paró y caminó hacia mí, su expresión suavizándose en lo que supongo que pensaba era una mirada conciliadora. Carmen, mi amor, estás molesta. Lo entiendo, he sido un tonto. Pero no necesitamos hacer esto. Podemos ir a terapia, podemos arreglarlo. La falsedad en su voz era tan obvia que casi dio pena. ¿Ahora soy mi amor? Pregunté. Hace 10 minutos me dijiste frente a toda tu familia que no me amabas, que nuestro matrimonio había terminado. La única diferencia ahora es que descubriste que no soy la mujer sin recursos que pensabas que era. Estaba enojado e intentó. No lo decía en serio. Sí lo decías, dije suavemente. Y está bien, porque yo tampoco te amo a ti. No sé si alguna vez realmente te amé, o si solo amaba la idea del matrimonio, la seguridad, el lugar en la sociedad que me daba ser una esposa. Pero definitivamente no amo al hombre cruel y egoísta que me has demostrado ser. Recogí mi bolsa. Los papeles de divorcio serán servidos el día después de Año Nuevo. Mi abogada estará en contacto con tu abogado, aunque dudo que ese abogado corrupto que contrataste vaya a servirte mucho cuando vea toda la evidencia que tenemos contra ti. ¿A dónde vas?, preguntó Roberto, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. A un hotel, respondí. Uno muy bonito en la zona rosa. Voy a pedir servicio a la habitación, voy a tomar un baño largo en una tina de hidromasaje y voy a dormir en una cama grande sin tener que escuchar tus ronquidos. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Ah, y pueden quedarse con toda la comida. Disfruten el pavo, disfruten los romeritos, disfruten todo, porque esta es la última comida que preparo para cualquiera de ustedes. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Podía escuchar la confusión y el pánico explotando detrás de mí, pero no miré atrás. Conduje hasta el Hotel Marquis, donde había hecho una reservación esa mañana. El recepcionista me saludó con amabilidad y me dio las llaves de una suite en el piso 12. Subí, abrí la puerta y por primera vez en 32 años entré a un espacio que era completamente mío y lloré. Lloré por todos los años perdidos, por la mujer que había sido y que dejé morir lentamente. Lloré por mi carrera abandonada, por mi familia perdida, por todas las versiones de mí misma que sacrifiqué en el altar de un matrimonio que nunca valió la pena. Pero también lloré de alivio, porque finalmente,
Después de tanto tiempo era libre. A la mañana siguiente desperté temprano, como siempre había sido mi costumbre. Pero por primera vez en décadas no desperté con ansiedad sobre qué desayuno preparar, qué tareas completar, a quién servir. Desperté en silencio, en paz, en una habitación bañada por el sol de la mañana. Pedí servicio a la habitación, huevos benedictinos, café recién hecho, fruta fresca, jugo de naranja. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad despertar, y comí lentamente, saboreando cada bocado. No estaba cocinando para nadie, no estaba limpiando después de nadie, solo estaba haciendo. Mi teléfono comenzó a sonar. Roberto. Luego Sofía, luego Diego, luego Patricia. Apagué el teléfono. No tenía nada que decirles. Todo lo que tenían que saber ya lo sabían. Llamé a la licenciada Mónica. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Le conté todo. Ella rió. Perfecto. Ahora tienen miedo. El miedo los hace cometer errores. Ya verás. Roberto va a intentar contactarte. Va a hacer ofertas. Va a prometer cosas. No ceda. Manténgase firme. No se preocupen, le aseguré. Estoy más que firme. Estoy decidida. Los siguientes días fueron una mezcla de liberación y ajuste. Me quedé en el hotel, evitando todas las llamadas. Roberto intentó ir al hotel, pero les dije al personal que no quería visitas. Él dejó mensajes en la recepción, cada uno más desesperado que el anterior. Carmen, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Carmen, estás siendo irracional. Piensa en los niños. Carmen, si no contestas, voy a tener que tomar medidas legales. Ese último me hizo reír. ¿Medidas legales? ¿Él? Cuando él era el que había estado cometiendo fraude marital, adulterio, malversación de fondos. Su abogado contactó a la licenciada Mónica con una oferta. Me darían la casa y una cantidad mensual pequeña. A cambio, yo no pelearía el divorcio y mantendría todo civilizado y discreto. La licenciada Mónica ni siquiera me molestó con los detalles. Simplemente les envió nuestras demandas. División equitativa de todos los bienes matrimoniales más compensación adicional por adulterio y fraude. Reembolso de todos los fondos maritales gastados en la amante. Responsabilidad por la mitad de todas las deudas y publicación de toda la evidencia de su infidelidad si intentaba pelear. La respuesta llegó 2 días después. Su abogado se retiraba del caso. Aparentemente, cuando vio toda la evidencia que teníamos, se dio cuenta de que este era un caso perdido y no quería manchar su reputación. Roberto tuvo que conseguir otro abogado, y luego otro, porque el segundo también se retiró cuando vio la magnitud del fraude que Roberto había cometido. Mientras todo esto sucedía, yo comencé a construir mi nueva vida. Llamé a mi prima Beatriz en Puebla. Prima, le dije, creo que es tiempo de vender la casa de tía Rosario. ¿Estás segura?, preguntó. Has tenido esa casa por tanto tiempo. Estoy segura. Es tiempo de cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Beatriz contactó a un agente de bienes raíces. La casa, debido a su ubicación privilegiada en el centro histórico de Puebla, ahora valía una fortuna. Las ofertas comenzaron a llegar inmediatamente. Una cadena hotelera quería comprarla para convertirla en un hotel boutique. Un restaurantero quería hacer un restaurante de alta cocina. Finalmente, acepté una oferta de un desarrollador que quería preservar la fachada histórica, pero modernizar el interior para oficinas de lujo. El precio fue más de lo que jamás había imaginado. Con ese dinero, más lo que recibiría del divorcio, estaría financieramente segura por el resto de mi vida. Pero más que el dinero, lo que me llenaba era la sensación de posibilidad. También llamé a mis hermanos. Hacía años que no hablaba con ellos por las restricciones que Roberto había impuesto. Mi hermano mayor, Tomás, contestó el teléfono con cautela. «¿Carmen? ¿Eres tú?» «Soy yo, Tomás, y quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué?» «Por todos estos años de ausencia.
por dejar que mi matrimonio me alejara de mi familia, por elegir a un hombre que no me valoraba sobre los hermanos que siempre me amaron. Hubo silencio y luego escuché que se quebraba su voz. Hermanita, nosotros nunca dejamos de amarte. Siempre supimos que ese hombre te estaba controlando. Intentamos decírtelo, pero no querías escuchar. Lo sé, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Y lo siento tanto, pero estoy aquí ahora, me estoy divorciando y quiero recuperar a mi familia. Esa tarde todos mis hermanos vinieron al hotel. Tomás, su esposa Laura, mi hermana menor Mercedes con su esposo y mi hermano del medio, Javier, que había venido desde Guadalajara solo para verme. Nos sentamos en el restaurante del hotel y hablamos durante horas. Les conté todo, desde el principio hasta el fin. Ellos escucharon sin juzgar, solo con amor y apoyo. Siempre fuiste la más inteligente de todos nosotros, dijo Mercedes. Sabíamos que eventualmente verías la verdad, solo nos dolía esperar. Bueno, la espera terminó, dije, y planeo compensar todo el tiempo perdido. El proceso de divorcio tomó 4 meses. 4 meses durante los cuales Roberto intentó todo tipo de tácticas. Primero, la reconciliación. Flores, cartas, promesas de cambio. Cuando eso no funcionó, vino la intimidación. Amenazas veladas, intentos de hacer que me viera mal frente a conocidos mutuos, difusión de rumores sobre mí. Luego intentó usar a los niños. Sofía y Diego vinieron al hotel, claramente enviados por su padre. «Mamá, tienes que ser razonable», dijo Sofía. «Papá está dispuesto a darte la casa y algo de dinero. Eso es más que suficiente para una mujer de tu edad». «Una mujer de mi edad», repetí. «Sofía, tengo 68 años, no 108. Y tengo al menos otras 2 décadas de vida por delante. ¿Tú crees que debo conformarme con migajas después de 32 años de matrimonio?» «No son migajas», protestó Diego. «Es una oferta justa». «No, no lo es. Una oferta justa es la mitad de todo lo que construimos juntos, más compensación por su infidelidad y fraude». «Estás siendo vengativa», acusó Sofía. «Estoy siendo justa», corregí. «Y si ustedes no pueden ver la diferencia, entonces su padre los ha criado peor de lo que pensaba». Se fueron furiosos y eso dolió, pero yo ya había hecho las paces con la realidad de que tal vez nunca tendría una relación cercana con mis hijos. Ellos habían elegido su lado y yo tenía que dejarlos enfrentar las consecuencias de esa elección. La licenciada Mónica fue implacable. Cada movimiento que Roberto hacía, ella lo contrarrestaba con evidencia y argumentos legales sólidos. Cuando él intentó ocultar más bienes, ella los descubrió. Cuando intentó depreciar el valor de las propiedades, ella consiguió avalúos independientes. Cuando intentó alegar que yo había sido una mala esposa, ella presentó testimonios de vecinos, de mi médico, incluso de antiguos colegas de cuando yo enseñaba, todos atestiguando mi carácter y dedicación. Finalmente, en abril, llegamos a un acuerdo. Roberto no tuvo opción. La evidencia contra él era demasiado fuerte. Yo recibí la mitad del valor de la casa, que tuvo que ser vendida. La mitad de todas sus cuentas de retiro y de inversión. Compensación por los fondos que había malversado. Y una suma adicional por el dolor y sufrimiento causado por su adulterio. En total, recibí una cantidad que, combinada con mi propio dinero de la venta de la casa de tía Rosario, me dejó más que cómoda. Podría vivir el resto de mi vida sin preocupaciones financieras, viajar, hacer lo que quisiera. El día que se firmó el divorcio, me puse mi mejor vestido, me arreglé el cabello, me maquillé cuidadosamente. Quería que Roberto viera exactamente lo que estaba perdiendo. Entré a esa sala de conferencias en el despacho del abogado con la cabeza en alto. Roberto estaba ahí, sentado al otro lado de la mesa, y se veía terrible. Había envejecido 10 años en 4 meses. Tenía ojeras, había perdido peso, su traje le quedaba mal. Me senté frente a él
y por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi algo ahí, tal vez arrepentimiento, tal vez solo autocompasión. Ya no me importaba distinguir. Esto no tenía que terminar así, dijo en voz baja. Tienes razón, respondí. Podría haber terminado con respeto mutuo, con gratitud por los años buenos que tuvimos, con dignidad. Pero tú elegiste la crueldad, elegiste la humillación pública, elegiste el fraude y el engaño. Así que sí, esto no tenía que terminar así, pero tú lo hiciste terminar así. Firmamos los papeles en silencio. Cuando terminó, cuando el divorcio fue oficial, me paré para irme. Carmen me llamó. Me detuve, pero no me volví. ¿Sí? ¿Fuiste feliz alguna vez? ¿En nuestro matrimonio? Consideré la pregunta. Habría sido fácil decir que no, que todo había sido miserable, pero no era verdad. Hubo momentos, dije finalmente. Los primeros años, cuando nacieron los niños, algunas navidades, algunos aniversarios, hubo momentos, pero no fueron suficientes para compensar todo lo demás. Y definitivamente no fueron suficientes para justificar quedarme. ¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora? Me volví para mirarlo. ¿Sabes qué, Roberto? Todavía no lo sé. He estado tan ocupada sobreviviendo, luchando, reconstruyéndome, que no he tenido tiempo de pensar en la felicidad. Pero lo que sí sé es esto. Ahora tengo la posibilidad de ser feliz. Y eso es algo que no había tenido en mucho, mucho tiempo. Salí de ahí y no miré atrás. Esa noche mis hermanos organizaron una cena de celebración en casa de Tomás. Todos estaban ahí, incluso algunos primos que no había visto en años. Comimos, bebimos, reímos. Mercedes levantó su copa. Un brindis, dijo, por Carmen, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, tu dignidad y tu poder. Todos brindaron, y yo sentí algo cálido extendiéndose por mi pecho. No era solo felicidad, era algo más profundo. Era paz. Los meses siguientes fueron de descubrimiento. Compré un departamento pequeño pero hermoso en La Condesa, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol y un balcón con vista a los árboles. Lo decoré exactamente como quise, sin tener que consultar con nadie. Colores brillantes, plantas por todas partes, arte en las paredes. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mi instructor dijo que mis pinturas tenían una cualidad de renacimiento, como si estuviera pintando el mundo viéndolo por primera vez. No estaba equivocado. Viajé. Dios, ¿cómo viajé? Primero a Oaxaca, donde me quedé 2 semanas explorando ruinas antiguas y probando la comida increíble. Luego a España, cumpliendo un sueño de toda la vida. Visité Madrid, Barcelona, Sevilla. Caminé por las calles empedradas, visité museos, comí en pequeños restaurantes locales. En Granada, mientras observaba la Alhambra al atardecer, una turista estadounidense se sentó junto a mí. Era una mujer de mi edad, viajando sola como yo. ¿Primera vez en España?, me preguntó. Primera vez viajando sola a cualquier lado, admití. Hablamos durante horas. Me contó sobre su propio divorcio hace 10 años y cómo había pasado la última década, recuperando todo lo que había perdido de sí misma. Lo mejor de todo, me dijo, es que ahora cada decisión que tomo es mía. Cada viaje, cada comida, cada momento es exactamente lo que yo quiero. Y no tengo que justificarme ante nadie. Entendí exactamente lo que quería decir. También me reconecté con mi pasión por la enseñanza. No volví a enseñar en una escuela formal, pero comencé a dar clases de alfabetización para adultos en un centro comunitario. Había tantas mujeres como yo que habían dejado su educación atrás por familias que no las apreciaban, por maridos que las controlaban. Les enseñaba a leer y escribir, pero más que eso, les enseñaba que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para cambiar. Una de mis estudiantes, Rosa, tenía 72 años.
me dijo un día. Maestra Carmen, toda mi vida mi esposo me decía que era muy tonta para aprender. Ahora que él está muerto, finalmente puedo demostrar que estaba equivocado. Y sabe qué es lo más triste, que él nunca va a saber que yo pude. No, le dije. Lo más liberador es que ya no importa lo que él hubiera pensado. Tú lo estás haciendo por ti, no para probarle nada a él. Ella sonrió y vi en sus ojos la misma transformación que yo había experimentado. 6 meses después del divorcio, me encontré con Roberto por casualidad en un supermercado. Él estaba solo, su carrito medio vacío con comida preparada y latas. Se veía incluso peor que en la firma del divorcio. Carmen dijo sorprendido. Hola, Roberto. Un silencio incómodo. Luego, te ves bien, diferente. Me siento bien, dije honestamente. Diferente pero bien. Yo. Comenzó, luego se detuvo. Jessica me dejó. Se quedó con el departamento que le compré y se fue con un tipo más joven. No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo una especie de indiferencia distante. Lo siento. No, no lo sientes, y está bien. No deberías sentirlo. Tenía razón. ¿Cómo están los niños? Pregunté, más por cortesía que por interés real. Enojados conmigo. Sofía apenas me habla desde que tuvo que vender su casa, porque yo ya no podía ayudarla financieramente. Diego está igual. Resulta que ellos solo me querían por mi dinero, igual que Jessica. La ironía no se le escapaba ni a él. Había criado hijos que lo valoraban solo por lo que podía darles, y ahora que no podía darles nada, lo habían abandonado. Roberto, dije, y mi voz era más amable de lo que había sido en años. Espero que encuentres la paz. De verdad. Espero que uses este tiempo para reflexionar, para crecer, para convertirte en una mejor persona. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que te hice? Porque guardar rencor solo me haría daño a mí, no a ti. Yo he seguido adelante. Tú deberías hacer lo mismo. Nos despedimos, y esa fue la última vez que lo vi. Escuché después que se había mudado a Querétaro para estar más cerca de su hermana Patricia, pero ya no era mi problema. Ya no era parte de mi vida. En cuanto a Sofía y Diego, eventualmente intentaron contactarme de nuevo. Sofía me llamó un año después del divorcio. Mamá, necesito hablar contigo. Acordé reunirme con ella en un café. Llegó con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. Mi esposo me dejó, dijo. Dice que soy egoísta, que solo pienso en mí misma, que no sé amar. Y tiene razón, mamá. Tiene razón. Sofía, comencé, pero ella me interrumpió. No, déjame terminar. He estado pensando mucho sobre cómo te traté, sobre cómo te hablé, sobre cómo permití que papá te humillara, y me avergüenzo tanto. Las lágrimas corrían por su cara. Tú nos diste todo, y nosotros te dimos nada a cambio. Te tratamos como si fueras invisible, como si no importaras. Y ahora entiendo cómo se siente porque así es como mi esposo me trató antes de irse. Tomé su mano. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Sofía, no puedo cambiar el pasado. Y no voy a mentir y decir que no me dolió profundamente cómo me trataste. Pero puedo decirte esto. No es demasiado tarde para que cambies, para que seas mejor. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Estoy en el proceso de perdonarte, dije honestamente. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. No puedo volver a ser la madre que todo lo da y nada recibe. Esa mujer ya no existe. Lo entiendo, dijo. Pero podemos intentar construir algo nuevo. Una nueva relación como adultas iguales. Podemos intentarlo, acordé. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que demuestres con acciones, no solo con palabras, que has cambiado. Ese fue el comienzo de una relación nueva y diferente con mi hija. No era perfecta y probablemente nunca lo sería, pero era honesta. Diego fue más difícil. Él no vino a mí con arrepentimiento, sino con demandas. Necesitaba dinero, decía, para un negocio. Mamá, soy tu hijo. Se supone que debes ayudarme.
Diego, le dije, durante toda tu vida adulta has venido a mí pidiendo dinero. Y yo te he dado lo poco que tenía, incluso cuando no podía permitírmelo. Pero ahora las cosas son diferentes. ¿Porque ahora tienes dinero de verdad?, dijo amargamente. No, porque ahora tengo respeto propio. No voy a darte dinero para que desperdicies en otro negocio fallido, pero sí voy a ofrecerte algo diferente. ¿Qué? Te voy a pagar para que vayas a terapia. Un buen terapeuta que pueda ayudarte a entender por qué siempre estás buscando soluciones externas a tus problemas internos. Y cuando hayas trabajado en ti mismo, cuando puedas demostrarme que has crecido como persona, entonces podemos hablar sobre tener una relación real. Se fue furioso. No lo he vuelto a ver. Tal vez algún día aceptará mi oferta, tal vez no. De cualquier manera, he hecho las paces con eso. No puedo forzar a mis hijos a ser mejores personas. Solo puedo controlar mis propias acciones y límites. Ahora tengo 70 años. Han pasado 2 años desde aquella cena de Navidad que cambió mi vida. Y cuando miro hacia atrás, casi no puedo creer que sea la misma mujer. La Carmen de hace 2 años era una sombra, invisible, sin voz, sin poder. La Carmen de hoy pinta, viaja, enseña, ríe. Tengo amigas, mujeres increíbles que he conocido en mis clases de pintura, en mis viajes, en mi trabajo voluntario. Mujeres que me ven, me valoran, me celebran. El mes pasado celebré mi cumpleaños número 70 con una fiesta en mi departamento. Vinieron mis hermanos con sus familias, mis amigas nuevas, mis estudiantes de alfabetización, incluso Sofía con sus hijos. Mis nietos que ahora estoy conociendo realmente por primera vez. Bebimos, bailamos, reímos hasta que nos dolió el estómago. En un momento, mientras miraba alrededor de la habitación llena de gente que realmente me amaba y apreciaba, sentí una emoción abrumadora. Mercedes se acercó y me abrazó. ¿Qué piensas, hermanita? Pienso, dije, que esta es la vida que siempre debía haber tenido. Y estoy tan agradecida de haberla encontrado, incluso si llegó tarde. Nunca es tarde, dijo ella. Lo importante es que llegaste aquí. La semana pasada, recibí un mensaje de una mujer que no conocía. Había escuchado mi historia a través de una amiga mutua. Señora Carmen, escribió, tengo 45 años y llevo 20 en un matrimonio miserable. Mi esposo me menosprecia, mis hijos no me respetan, y me siento atrapada. Pero su historia me dio esperanza. Si usted pudo cambiar su vida a los 68 años, tal vez yo pueda cambiar la mía ahora. Le respondí, sí, puedes. Y no esperes a tener 68 años. Cada día que pasas en una situación que te hace infeliz, es un día de tu vida que nunca recuperarás. Eres valiosa, eres importante y mereces ser feliz. Ella respondió que había llamado a un abogado esa misma tarde. Recibo mensajes así regularmente ahora. De alguna manera, mi historia se ha compartido, ha viajado, ha tocado a otras mujeres que están donde yo estuve. Y si mi experiencia puede ayudar a incluso una mujer a encontrar su fuerza, a reclamar su vida, entonces todo valió la pena. He aprendido tanto en estos 2 años. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que poner límites no es crueldad, es respeto propio. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reinventarte, para convertirte en quien siempre debiste ser. Aprendí que la familia no es solo sangre, es la gente que te elige y te valora. Aprendí que la felicidad no viene de sacrificarte por otros, sino de honrar tus propias necesidades y deseos. Y aprendí que soy mucho más fuerte, más inteligente, más capaz de lo que jamás me permití creer. Todavía hay días difíciles, días en que me siento sola, en que me pregunto si hice lo correcto, en que extraño la familiaridad del matrimonio incluso si era tóxico. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y incluso en los días difíciles, sé que estoy mejor ahora que antes. Porque ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer completa.
Veo a alguien con valor, con dignidad, con fuerza. Veo a Carmen Alicia Morales, no como la esposa de alguien, no como la madre de alguien, sino como ella misma, completa, suficiente, valiosa. Si pudiera volver atrás y hablarle a mi yo más joven, a la Carmen de 22 años que estaba a punto de casarse con Roberto, ¿qué le diría? Le diría: no pierdas tu carrera, no pierdas tu familia, no pierdas tu voz. Mantén algo que sea solo tuyo, siempre. Pon límites desde el principio. Exige respeto. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir que eres menos de lo que eres. Pero también le diría: aunque tomes el camino difícil, aunque te pierdas por un tiempo, siempre puedes encontrarte de nuevo. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Hoy, mientras escribo esto en mi balcón, con el sol de la tarde pintando el cielo de naranja y rosa, puedo decir honestamente que estoy en paz. No soy perfecta. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo desafíos, todavía cometo errores. Pero son mis desafíos, mis errores, mi vida. Y eso lo hace todo diferente. En unos meses voy a viajar a Italia. Voy a pasar un mes recorriendo el país, tomando clases de cocina en Toscana, visitando galerías de arte en Florencia, bebiendo vino en pequeños pueblos en las colinas. Voy sola, y no podría estar más emocionada. La gente me pregunta si no me da miedo viajar sola a mi edad. Les sonrío y les digo: pasé 32 años teniendo miedo de todo lo incorrecto. Tenía miedo de molestar a mi esposo, de decepcionar a mis hijos, de no ser suficiente. Ahora, la única cosa de la que tengo miedo es de desperdiciar un solo día más de mi vida viviendo para otros en lugar de para mí. Así que a todas las mujeres que están leyendo esto, a todas las que se sienten atrapadas, invisibles, sin valor, quiero decirles algo: ustedes son importantes. Sus sueños importan, su felicidad importa. Su vida les pertenece a ustedes, no a su esposo, no a sus hijos, no a su familia, a ustedes. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamarla. Si yo pude hacerlo a los 68 años, después de 32 años de matrimonio, después de haber perdido tanto de mí misma, ustedes también pueden. No necesitan esperar a que las cosas empeoren. No necesitan esperar un momento dramático de confrontación. Pueden empezar hoy. Empiecen pequeño. Abran una cuenta bancaria a su nombre. Retomen un hobby que abandonaron. Llamen a ese amigo o familiar del que se alejaron. Pongan un límite, aunque sea pequeño. Cada paso pequeño es un paso hacia su libertad. Y sepan esto: cuando finalmente den el salto, cuando finalmente reclamen su vida, habrá gente que no lo entenderá. Habrá gente que los juzgue, que los llame egoístas, que intente hacerlos sentir culpables. Dejen que hablen. Su opinión no paga sus cuentas, no vive su vida, no siente su dolor. Solo ustedes saben lo que han soportado. Solo ustedes saben lo que necesitan. Y solo ustedes pueden hacer el cambio. ¿Habrá miedo? Sí. ¿Habrá incertidumbre? Absolutamente. ¿Habrá momentos en que quieran rendirse y volver a lo familiar? Por supuesto. Pero del otro lado de ese miedo, esa incertidumbre, esos momentos difíciles, hay algo esperándolas. Hay una versión de ustedes que han olvidado que existe. Una versión que ríe libremente, que persigue sus sueños, que se despierta cada mañana emocionada por el día que viene. Esa versión de ustedes está esperando. No la hagan esperar 32 años como yo hice. Cada día es precioso. Cada día es una oportunidad. Cada día es una elección. Elijan ustedes. Elijan su felicidad. Elijan su paz. Elijan su vida. Porque al final del día, cuando estén acostadas en su cama en la noche, la única persona con la que tienen que vivir es con ustedes mismas. Asegúrense de que esa persona sea alguien que respetan, alguien que valoran, alguien que aman. Yo tengo 70 años y finalmente puedo decir que amo a la mujer que soy. Me tomó mucho tiempo llegar aquí, pero llegué. Y si yo pude, ustedes también pueden. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.
Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Porque tal vez, solo tal vez, mi historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida. Nunca subestimen el poder de una mujer que finalmente decide que ya es suficiente. Somos más fuertes de lo que creemos, más capaces de lo que nos dicen, más valiosas de lo que nos han hecho sentir. Es hora de que el mundo lo sepa. Es hora de que nosotras lo sepamos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para tener el final feliz que merecen. Nunca.